actividad en la Feria del Libro de Flores, continuamos con las actividades en el escenario. Acaba de pasar una de esas cosas que para mí justifican estar haciendo una feria en la calle. Se acercó un vecino, Diego, un vecino del barrio de Flores, y me dice: che, loco, hay una presentación de un libro de Ocupas, viene Bruno, ¿cómo es esto? Porque yo le hice un tango a Ocupas, me dijo. Y si puede ser, va a salir en un tiempito el tango, pero me gustaría decir la letra. Así que hoy vamos a cerrar esta charla con una poesía tanguera dedicada a Ocupas. ¿Y por qué vamos a hablar de Ocupas? Porque tenemos una hermosa excusa, que es el libro de Leandro Bartolota, editado por Sudestada, Ocupas, historia de una generación. Un ensayo sobre Ocupas lo es también, escribe Leandro, sobre la educación sensible que nos formó. Un ensayo para investigar cómo se gestó nuestra sensibilidad y qué fue de esa generación que la vio primero. 20 años de vida cumplió la edad, años menos, años más, que teníamos cuando la serie se estrenó. Dicen los que saben que esa distancia temporal habilita aplicar un poco de historia. A quienes vimos Ocupas en vivo y en directo, en ese streaming original o en sus repeticiones en televisión abierta en el año 2001 y 2002, hoy las nieves del tiempo nos plantean la sien y el riñón que nos chilla ante cada exceso. Hay una historia secreta, una leyenda de libertad en Ocupas, y es la de las andanzas y la sociabilidad de aquella generación curtida a cielo abierto en medio de una desocupación zarpada y en una ciudad seca, sin un mango en los bolsillos o en las camperitas de jean que usábamos de tela chupín o de Adidas trucha. Una sociedad además aún demasiado careta en lo relacionado con la cultura y las formas de vida. Escribe Leandro, y uno no puede olvidar la camperita verde que tenemos guardada en alguna parte del armario, que cada tanto la sacamos a relucir un poco. Leandro Bartolota es sociólogo, entre otras cosas, es docente, es parte del colectivo Juguetes Perdidos, que viene caminando la calle pensándola y escribiéndola desde hace muchísimo tiempo. Ha publicado 4 libros con Juguetes Perdidos, realizan talleres desde ese espacio con pibes y pibas en diversos barrios del conurbano. Y tenemos el enorme placer de tener también en esta conversación a Bruno Estañaro, el director de Ocupas, director de cine y televisión. Entre sus obras se destacan, por supuesto, la película Pizza, Birra y Faso del 97, codirigida junto a Adrián Caetano. Además de Ocupas, Un gallo para Esculapio, que salió en 2017 y 2018, por la que obtuvo el Martín Fierro a Mejor Director y Mejor Guión, recibiendo también en el programa el Martín Fierro de Oro, recibió también un premio Conex de Platino en el año 2021. Y la posibilidad de que se conozcan Leandro y Bruno nos parece una hermosa oportunidad que se nos da aquí en la feria. Leandro, lo primero es preguntarte el motor que te llevó a la investigación y escritura a partir de Ocupas como una excusa, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes. La verdad que una alegría estar acá en la Feria del Libro de Flores, que la verdad que año a año está más piola. Me parece una excelente excusa, hablando de eso, para ocupar la calle de manera piola y para encontrarnos y que haya escenas y eventos de este tipo. La verdad que una alegría la invitación. Y por supuesto de estar con Bruno, que por primera vez voy a escuchar qué le pareció el libro, o sea que también una escena inédita en ese plano. La verdad que Ocupas, un poco una de las cuestiones que aparece ahí en el libro es que desde esa primera vez que la vimos en esos teles mastodontes, esos teles de tubo que estaban ahí como en el centro de la escena familiar, desde ese momento siempre algo provocaba la serie, ¿no? Como ganas de expresarte, de hacer algo público, de charlar, siempre quedaba como resonando y quedaba como una manija, ¿no? Y me parece que casi que originariamente desde ahí se empieza a escribir. De hecho hay toda una intención en el libro, no sé si muchas veces lograda, de ir alternando como ese Leandro de 20 años, 18 años que ve la serie por primera vez y que después va al barrio y conversa sobre lo que le pasó, hasta diferentes momentos a lo largo de estos 20 años, en los cuales, bueno, entre otras transformaciones económicas, culturales, tecnológicas, todo lo que pasó, también fuimos mutando aquellos que vimos la serie por primera vez, ¿no? Me parece que desde ese lugar aparece la posibilidad de pensar qué pasó con esa generación que la vio en esas emisiones originales, cómo nos fuimos volviendo adultos, y también, digamos, algo que aparece mucho, de hecho, gran parte del libro se compone, viendo los capítulos que están subidos a YouTube, es decir, antes de que sea el desembarco de Netflix, que fue como una nueva Ocupas manía, quizás la mayor de todas, digamos, en este tiempo. Pero había algo como de una sensación de soledad que siempre se diluye, ¿no? Los comentarios de la serie en Ocupa, los grupos de hinchas, digo yo, ¿no? De fanáticos
en las redes sociales, las excusas para hablar con amigos, con amigas, todo lo que pasa y lo que fue pasando en este tiempo cuando miramos la serie. Me parece que hay algo ahí de insistencia que está siempre presente. Y hubo incluso como otros momentos en todo este tiempo en el que escribí, no sé, cuando se cumplieron 15 años, siempre con la idea de poner en diálogo Ocupas con la ciudad, con los modos de vida y también digo, con la relación con el pasado y con un nosotros que me parece que sigue insistiendo, ¿no? Digo, algo de eso también da como esa ambigüedad en el libro entre la nostalgia, la anécdota, ese tiempo pasado a veces medio museificado y la idea de un pasado que retorna mucho más potente con un montón de preguntas políticas, tratando de ver un montón de cosas que quedaron como insistencias ahí medias truncas, ¿no? Bruno, de la lectura del libro, ¿qué sensaciones te ha generado tanto este libro como otras obras derivadas que pueden surgir, que son los ecos de la creación, ¿no? ¿Cómo va? No, yo le decía recién a Leandro que tiene algo particular el libro que me gustó mucho, que es la subjetividad con la cual él aborda el tema, digamos, ¿no? Y el hecho de no estar hablando específicamente de Ocupas, sino principalmente de lo que a él le generó de su perspectiva y la perspectiva de su juventud, para mí es un flash, porque es... Primero me hace sentir muy viejo, ¿no? Y después me resulta increíble que la obra, digamos, haya empezado a generar tenga como su propia vida y genere como estos acercamientos, ¿no? La verdad que es lindo y al mismo tiempo es raro, porque yo le decía, es raro leer, de alguna manera novelizado, parte de tu experiencia vital, ¿no? Así que es interesante, está muy bueno. Un punto central de Ocupas tiene que ver con la ciudad como protagonista desde ya, ¿no? Más allá de esa banda que se arma en torno al caserón del orto, poder ver qué pasa con la ciudad como protagonista y ahí tu enorme capacidad y de todo el equipo para que la ciudad no sea un fondo, la ciudad no sea una escenografía. ¿Cómo se plantearon en ese momento la incursión de Buenos Aires como también protagonista, de Buenos Aires, del conurbano? Mira, una característica que tenía cuando hacíamos Ocupas es que mucho no nos planteamos las cosas, o sea, iban sucediendo. Y eso creo que es algo que es una de las cosas bastante irrepetibles que tiene, ¿no? En una industria que tiende a controlar bastante el proceso, de un modo insólito tuvimos una libertad total y la verdad que decidimos aprovecharla. Siempre estuvo presente la idea de darle mucha presencia a la ciudad por esta cuestión de que, bueno, yo ya en Pixar lo había experimentado un poco y de alguna manera es algo que me quedé impregnado de la lectura del Eternauta, que eran una de las cosas que más me gustaba del Eternauta. Esa sensación de estar deambulando por los mismos lugares en que transcurría la historia. Y después creo que una cosa que fue muy importante en el proceso de Ocupas fue el hecho de que bastantes de los compañeros con los cuales lo hicimos eran de zona sur, de Quilmes, de Adrogué, y me parece que eso retroalimentó mucho el proceso porque primero que cuando yo iba a la casa de ellos a visitarlos transitaba como todo ese circuito, por ejemplo el Fonavi, el Doque, era en la autopista mientras iba a Quilmes y demás, y después el hecho de las historias que ellos me narraban, las anécdotas, siento que fueron como una columna central de lo que fue el relato. Entonces, de algún modo se fue gestando, digamos, o sea, un modo orgánico, sin que haya como una idea como muy racional detrás. Sin anteponer esta noción de ciudad, Leandro, vos trabajás con otro concepto en el libro que es el plan barrial, ¿no? Que no es únicamente cómo la ciudad se mete en la historia, cómo aparece retratada por una cámara, cómo le recorren los protagonistas, sino también la alianza insólita de ellos para recorrerla. ¿Qué sería esta noción del plan barrial? Y también de la esquina, en este caso vuelta a Casa Ocupa, ¿no? Pero que es casi una especie de esquina metida dentro de esa casa. ¿Qué es esa noción de plan barrial y de esquina? Me parece que ahí, como el libro lo que trata de hacer es abordar de dos modos diferentes la ciudad, ¿no? Digo, por un lado, pensar específicamente en una ciudad de Buenos Aires que en esos años 2000 era una ciudad, si se puede decir, como que alojaba mucho más a lo que venía de sus alrededores, ¿no? Digo, incluso hay algo ahí que lo pongo en el libro, de una ciudad cuyo centro estaba pronto a desplomarse, pero que ya se veía en los bordes como casi como repulgues, un montón de vidas que estaban asomadas ahí, ¿no? Digo, como expectantes, esa idea que me parece que tiene como cierta potencia, es decir,
qué pasa con aquello que se expulsa, se raja y sin embargo vuelve, ¿no? Como hay algo ahí de una insistencia que no se puede terminar de desalojar. Una insistencia que, entre otras cosas, me parece que era propia de esa generación que tenía, y entre otras cosas en el rock barrial, en el rock de los barrios, una noción muy clave de lo que era la ocupación de la ciudad, la ocupación de la calle, la ocupación de la esquina. Y ahí aparece como un doble juego, porque es, por un lado, pensar esa ciudad de Buenos Aires y sus mutaciones, es decir, una ciudad de Buenos Aires cada vez con menos capacidad de alojar y hospedar a esas formas de vida de los alrededores, y por otro lado ese juego de que veíamos ocupas desde Quilmes, ¿no? El punto de vista es claramente del conurbano. Entonces desde ahí permite también pensar las modificaciones de esas relaciones. Y me parece que hay algo ahí que también uno intentó siempre darle como una vuelta, es que mi generación, entre otras cosas, es la generación de Cromañón, digamos, ¿no? Y aparece esta idea como de la generación ACDC, digamos, como esa barra letal que separa el antes de Cromañón y el después de Cromañón. Y parte de lo que se desarma en el post-Cromañón es ese plan barrial, que es una idea que siempre con Juguetes Perdidos laburamos, que es la idea de cómo se copaba, se ingresaba a una ciudad con la excusa del rock, pero también con la excusa que hacía que ingresen otros cuerpos, ¿no? Ingresen como un montón de vías populares, que en un momento eso se cierra y que muchas de esas arterias comunicantes entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se hacen cada vez más profundas. Hay como, me parece como fronteras que son cada vez más marcadas y que hace que incluso desde esos centros de la ciudad de Buenos Aires se mire poco hacia sus extremidades, ¿no? Como que haya poco de esa torsión que sí había en otro momento histórico, de estar atento y expectante con lo que pasaba. Y lo de la esquina, bueno, es una de las hipótesis arbitrarias de las tantas que tiene el libro, de que el caserón del Orto de algún modo podría ser como una esquina bajo techo, ¿no? Y que una de las maneras de pensar esa esquina es hacerlo en ese momento del caserón. No por la cuestión, por supuesto, arquitectónica, sino por la lógica, por la sensibilidad, por una cuestión que me parece clave. En varias entrevistas lo dice Diego Alonso, el Pollo, que era un momento en el cual también las familias jurídicas tambaleaban, implosionaban, y se creaban muchas familias como extrañas, dice, ¿no? Eran parte también de cierto ensayo, que eran familias que tenían mucho que ver con la amistad, ¿no? Con maneras de juntarse, maneras de hacerse el aguante en medio de una sociedad que se va a pique, de una economía que está hecha mierda. Y algo de esa sensibilidad me parece que se puede pensar en la esquina y se puede pensar en el caserón, ¿no? Que es una manera de hacerse amigos diferente a la amistad institucional, por decirlo así. En el libro de Leandro uno debería tener la herramienta Google a mano. Por suerte está esa posibilidad, porque cuando estaba Ocupas no teníamos tanta herramienta a mano para buscar referencias y demás. Y en este caso nos sirve mucho la cantidad de referencias que tira Leandro, porque nos lleva a otras películas, nos lleva a una playlist posible de un montón de cuestiones, a un montón de cosas que nos dan ganas de ampliar la mirada. Y también cuando uno lo escucha a Bruno en otras ocasiones también hablando de Ocupas, está buenísimo cómo se mete el azar en la construcción de la historia, porque uno diría, bueno, todo lo sesudo que puede ser la construcción de un guión, la elaboración de un plan de rodaje, y sin embargo esa cosa un poco azarosa de vi el vitró y sentí que Chiqui tenía que morir frente a él, ¿no? Que ahí no hay un plan de rodaje posible escrito desde tu casa, ¿no? Sí, igual esa idea en particular de alguna manera se inscribe dentro de la lógica productiva porque es mucho anterior a filmarla, digamos, ¿no? Pero llevado eso al extremo, hubieron un montón de cosas que fueron surgiendo mientras las hacíamos directamente en el proceso de filmación. Y como te decía antes, me parece que eso es una de las características de Ocupas, que es como una mixtura de influencias muy diversas. Incluso las que menciona Leandro son así, algunas por ahí, por lo menos a mí en lo personal no, como ser el libro de Las tumbas, que no leí, pero me interesó a partir de lo que pone Leandro. Ahora por ahí algunos de los otros autores sí, no lo sé. Y está esta cuestión de lo barrial y demás, que por ahí no venía tanto de mi lado, sino por ahí del lado de los chicos, digamos. Entonces ahí se generaba como una confluencia, digamos, bastante única e irrepetible, me parece. O por lo menos, ojalá se repita, digamos, en otro proceso, pero fue como muy afortunada. En donde también entraban cosas que no tenían nada que ver con todo esto que estamos hablando, porque por ejemplo yo siento que una gran influencia en Ocupas es la lectura de Dostoyevsky, Crimen y Castigo o las Memorias del Subsuelo. Entonces se generó como un combo muy particular, digamos,
que creo que es lo que le da la particularidad justamente al programa. Leandro compara Ocupas con una banda de rock. Dice que no se lo siguió como un programa de tele, como una serie, sino como una banda de rock. De hecho, hay bandas ocuperas en las redes sociales. ¿Por qué te pensás, Bruno, que ha ocurrido este fenómeno de Ocupas como banda? Tipo, escucho los Gardelitos y sigo Ocupas. No tengo la menor idea, pero Franco me decía mucho eso. O sea, él lo percibía y lo sentía así. Sí creo que por ahí había algo de un espíritu semi-amateur mientras lo hacíamos y una mística grupal muy fuerte que podría estar emparentado con esta lógica de los grupos cuando se inician, y no después cuando son exitosos, pero por lo menos cuando se inicia sí había algo de esto, ¿no? De mucha gente de acuerdo en algo tirando por el mismo lado, que en general es atípico mismo en los procesos de producción de series o de películas, ¿no? Porque suelen haber otras cuestiones en juego, como egos y demás, y tal vez por ser muy chicos todos, no sé por qué, pero en este caso no se dio y creo que eso fue otra de las cosas desafortunadas. Ocupas fue especialmente un plan que se volvió más colectivo, que tiene obviamente mucho de tu dirección, mucho de los guionistas, pero que también se armó un plan colectivo no tan común en otras producciones. Absolutamente. Igual yo creo que el plan colectivo es inherente al cine y al proceso audiovisual. O sea, básicamente por una cuestión física de que involucra a un montón de gente. Lo que pasa es que después está como esta lectura del director como si fuera, desde mi punto de vista, como un poco sobredimensionado en su rol, digamos. Ahora, más allá de eso, específicamente Ocupas a full. O sea, definitivamente yo creo que Ocupas existe porque se dio como una constelación de personas en el momento justo y sacás a una y de golpe se te derrumba una parte muy importante. Porque, por ejemplo, obviamente Dante fue muy importante, como fueron muy importantes también los chicos, ¿no? Porque la química que se generó entre ellos, más allá de que por ahí no tenía grado de exposición por la verbalidad que sí lograba Dante, eran fundamentales. Ahora, vos sacás a Claudio Zambi, que es el jefe de producción, que fue quien me presentó a Dante, y tampoco sucede. Entonces es realmente muy mágico, digamos. Y a mí me costó bastante tiempo entender que posiblemente no me vuelva a suceder de esa manera, digamos, ¿no? Lo cual, bueno, tampoco está mal, digamos. Uno es profesional y son procesos distintos, ¿no? Estamos aquí con Bruno Stagnaro, director de Ocupas, director de cine y televisión, y con Leandro Bartolota, autor de Ocupas, Historia de una Generación, libro editado por Sudestada que encuentran en esta feria. Cuando Bruno decía Dante Mastropierro, más conocido como el Negro Pablo, que ya lo nombrás y está la musiquita de Axel Krieger ahí quemándonos la gorra, ¿no? Diciendo, bueno, por favor tanda, no puedo más, que este momento termine, que es el capítulo del Doc, el capítulo del Mascapito. Leandro, vos le dedicás muchísimo en el libro a la figura del Negro Pablo que perforó la televisión, básicamente. ¿Qué te parece que condensa? Bueno, me parece que ahí lo primero, porque el Negro Pablo, digo que claramente es como la irrupción de otra lengua, de una lengua popular que nunca se había escuchado en la televisión argentina y que nunca se había escuchado sobre todo desde la ficción, digamos. Y ahí me parece que es clave ese laburo de la investigación, de la escucha, ¿no? Digo, de estar atento a esas voces y esos sonidos que habitualmente no son los de un círculo íntimo, por decirlo así. Me parece que hay ahí una primera ruptura y un desplazamiento y unas ganas de investigar la ciudad, una ciudad ampliada de vuelta, y que desde ahí también aparece, más allá de la logística, toda la infraestructura posterior, que se pueda alojar esa voz. Y después me parece que es claramente marca un antes y un después, porque después se armó como, con el paso de los años, tuvo una estetización y tuvo un mercadito del berretín y de cierto lenguaje, que lo que yo digo un poco ahí en el libro es como que perdió el código postal de origen, ¿no? Por ahí como una parla escindida de una forma de vida concreta, de un punto geográfico, y es más que nada, digamos, una estilización inofensiva. Pero bueno, en el caso de Negro Pablo aparece antes, un poco yo jodo ahí, de las batallas de Red Bull, y claramente tiene un modo de ejercicio de la parla. De hecho, lo pones en verso y queda perfecto. Queda bien, se podría estar ahí tranquilamente una batalla de Red Bull, de gallos. Y por otro lado tiene algo también que muestra, que me parece que es quizás de las cosas más potentes de Ocupas, incluso hoy en día para seguir pensándolo, que es que no aparece un mundo popular único, un realismo popular cerradito, sino que aparece lo que encarna el Negro Pablo y en general la banda del Doque, pero también aparece el fletero.
que es una lengua popular de un laburante, no una lengua popular como en el caso de Negro Pablo, y que también hay disputas desde ahí. Entonces me parece que realmente hay un imaginario y un retrato, por decirlo así, de las vidas populares, de las mayorías populares, muy amplia, no reducida a dos berretines, a una ropa de moda. Se nota claramente que no es algo que se compone a partir de mirar dos videos de YouTube, escuchar a dos cantantes de trap y listo. Hay una investigación, sobre todo de algo que es real, que es la complejidad, lo fragmentado, los cientos de disputas que hay al interior del mundo popular. Y poder traducir eso en diferentes lenguas me parece que es una de las claves de la serie. Pensaba esos 20 años que nos separan de la primera vez que vimos Ocupas, y es increíble como si pensás hoy al Negro Pablo, que en un punto nos podía parecer en ese momento como al lado del fletero, como el sin código en un punto, ¿no? Como el fletero tenía código de qué podía pasar en el barrio, el Negro Pablo no. Hoy el Negro Pablo, si pensamos en la escena del toque, se toma un tiempo para desarrollar un plan, digamos, o para llevar a cabo su idea que hoy sería impensado. Hoy yo no sé si existe ese tiempo ante un Negro Pablo del 2022, ¿no? Me parece que es interesante poder pensar esa aceleración en los tiempos. Pero bueno, Bruno, estando acá, preguntarte un poco para vos qué pasó con el personaje de Dante y qué pasaba en el rodaje, ¿no? con él. Y bueno, Dante desde que lo conocí justamente a través de Claudio, claramente había algo ahí que llamaba la atención y que era una invitación a asumir el riesgo de incluirlo, digamos, ¿no? Porque desde el punto de vista tradicional era como una situación muy atípica, desde saber si iba a cumplir con los horarios, si iba a tener la constancia, si de golpe iba a desaparecer, ¿no? Básicamente porque no era un tipo que estuviera como dentro del medio, viera, si querés, como dentro de todo frágil la conexión que teníamos. Pero a partir de ese momento, ya cuando él llega al famoso casting, la verdad que fue sentir, va por acá, porque nosotros lo que hicimos fue plantearle como la estructura de la escena que tenía que desarrollar, y a partir de ahí el tipo, básicamente, me transformé en un espectador de mi propia escena, digamos. Empezó como a darle una cantidad de contenido que era abrumadora. Porque de hecho, yo después le pido permiso para utilizar los diálogos que había metido en el casting, y tuve que dejar afuera un montón de cosas porque si no era como un regodeo aún mayor todavía en la situación. Y desde ese momento fue un gran aliado. Fue un gran aliado. Ahora, fue un gran aliado junto a todos los demás, ¿no? Porque también a veces siento como que por la estelaridad que tiene su aporte se soslaya un poco el aporte de los demás pibes que también estuvieron en el tono preciso del momento justo, ¿no? Entonces creo que fue como básicamente buscar como el equilibrio entre esos distintos modos de ser y de hablar. Hay una cosa que también me interesa preguntarte, Bruno, que tiene que ver con el rodaje. O sea, además esto que contabas de cómo desbordó en el casting el personaje de Dante. También hay algunas anécdotas o mitos de rodajes de 26 horas y demás. ¿Esto fue así? ¿Los capítulos finales se filmaron un poco a ese ritmo de gira Sí, amigo? sí, eso fue exactamente así, y la verdad que fue duro. Digamos. Yo de hecho después estuve mucho tiempo sintiéndome físicamente muy mal, creo yo que por el estrés que me morfé en esos últimos tramos. Pero volviendo a la situación de lo del casting y la escena esta del doque, para mí el mayor desafío que teníamos una vez que estaba planteada la escena y el guión y demás, era lograr que vuelva a suceder eso que habíamos visto. O sea, en el fondo es lo más difícil que tiene este laburo, que es que parezca que está vivo, ¿no? Algo que en realidad está de alguna manera contenido en un guión o en líneas de diálogo, y bueno, eso tiene, más allá de que eso se había abastecido el casting, había que volver a generar esa vivencia vital. Y ahí es donde digo que me resulta, viéndolo ahora en retrospectiva, siendo nosotros tan pibes y todos tan inexpertos, ¿no? Por ahí salvo Rodrigo, que tendría más experiencia, pero creo que fue una cosa muy loca la que sucedió. Y esa escena en particular creo que también fue una ruptura en relación a tomar la decisión de asumir, digamos, que si no terminamos en el tiempo que estaba preestablecido, bueno, que nos quede bien y a la mierda. Y la verdad que fue como
decisión difícil, pero que después de alguna manera marcó el ritmo de lo que seguía y creo que estuvo bien, creo que nos dio aire, digamos. Un ratito antes de esta conversación charlaba con Leandro de una perspectiva distinta que tenemos de Ocupas, de para nosotros dónde va la cámara o dónde mayoritariamente va la cámara, y yo le decía, vos decís que no vas con Ricardo, que no vas con Rodrigo de la Serna, en la cámara yo estoy todo el tiempo con Rodrigo de la Serna, ¿no? Como una suerte de posición de clase donde nos sentimos el extranjero un poco todo el tiempo, vos extranjero que está dejando de serlo con el transcurrir de la serie. ¿Eso es algo que vos pensaste, Bruno, si la cámara iba con Rodrigo o eso iba cambiando? La verdad que iba fluyendo escena a escena, te diría. Sí trataba de antes de empezar a filmar tener más o menos claro por dónde la sentía, pero después había un momento en esa escena particular y en muchas otras en donde sucedía algo automático, digamos, en donde si estoy en este ángulo me voy a correr a aquel para tener un poco más de diversidad y así lo íbamos construyendo. En donde, nuevamente, no es menor el aporte que después hace montaje a Le Brother, porque la verdad que nosotros teníamos una cantidad de puestas y de perspectivas que podrían haber quedado montadas así o podrían haber quedado montadas exactamente al revés. Entonces eso fue un trabajo posterior que también lo fuimos como un poco conduciendo pero yo creo que esa escena específicamente que sí, que está más contada desde el punto de vista del personaje de Rodrigo que desde el espacio, digamos, ¿no? Una pregunta que va para los dos, que podés empezar, si querés, vos, Leandro, que tiene que ver con la permeabilidad para narrar algo de lo que ocurre, ¿no? Para conectarse con las terminales nerviosas de la sociedad. Muchas veces se dice, por ejemplo, de Ocupas, que anticipó 2001, como una suerte de bola de cristal de que ese estallido ya estaba latente en la serie. Y por otro lado, cuando uno lee, por ejemplo, textos de Juguetes Perdidos y después ve sucesos sociales, también da la sensación de, uy, los pibes se anticiparon, ¿no? Por lo que nos contaban en libros como La gorra coronada, como Quién lleva la gorra, mismo en La sociedad ajustada en el último, y pensando el atentado a la vicepresidenta, uno dice, ya estaba casi escrito, ¿no? Había quedado picando en algunos libros de juguetes. Y sin embargo, yo rechazo la idea de que hay una bola de cristal y más bien me parece que hay una conexión con las terminales nerviosas de la calle. ¿Cómo se camina, digamos, cómo se baja eso a texto y a filmación para que no sea una bola de cristal ni que sea un extractivismo, ¿no? Que fui a caminar la villa y te cuento lo que vi y lo retrato de modo de extractivismo, digamos, de esos espacios. Me parece que ahí, bueno, obviamente la pregunta es compleja, es re interesante para pensar ahí qué implica hoy en día una investigación de los territorios, de las vidas populares, en general, digo, qué pasa con formas de vida que van mutando muy rápido, ¿no? Digo, que a veces se expresa en el lenguaje y a veces no. Me parece que hay algo de estar atento no solo a la palabra, sino a los silencios, sino a ciertos susurros, a un montón de registros que habitualmente no llegan quizás a un oído, un dispositivo más preparado o más armado de ese extractivismo. Me parece que hay algo que también en el libro se intenta jugar, que es esta cuestión entre el residente y el visitante, por decirlo así. Son diferentes percepciones de la ciudad, son diferentes percepciones de esos modos de vida, pero ahí lo clave me parece de vuelta es cómo tratar de pensar que no hay un único realismo de lo popular, que no hay un único realismo cuando se piensa en la juventud, cuando se piensa en general en el mundo laburante, porque siempre el que ve un único realismo es el que está viendo el vaso dado vuelta, decimos nosotros, boca abajo, y eso siempre de una posición de exterioridad, ¿no? O se mira desde esa exterioridad y se dice, no, acá no hay salida, es una cuestión cierto fatalismo, o se celebra o se invoca pueblos imaginarios, por decirlo así, o vidas populares imaginarias. Entonces me parece que parte de esa investigación es, por un lado, tener en cuenta que ese dispositivo es permanente, es una cuestión móvil y que está siempre tratando de lidiar con cosas que van mutando. Me parece que un poco lo recupero en el libro, que incluso usando cierta figura de nocturnidad, ¿no? Digo que lo cito a Pablo Lescano, a Bruno y demás, que hay algo de tener una escucha en la noche para cuando se está incubando un tipo de lenguaje y se están incubando ciertos susurros, algo que está creciendo ahí como más una escucha y una lucidez de vampiros y no el vampirismo del vecino que al otro día se levanta temprano y le roba el diario al de al lado. Me parece que eso está muy claro, pero no una cuestión de
yo trataría como de evitar el fetichismo del lugar, ¿no? Es decir, bueno, una esquina, bueno, un aula específicamente, un bar. No se trata solo de lugares concretos o físicos, sino me parece que se trata sobre todo de una disponibilidad a escuchar, digamos, otro tipo de lenguaje, de modo de vida y cuestiones que le ponen preguntas políticas también a tu propia forma de vida, ¿no? Bruno, con respecto a esto, ¿cómo se filma sin extraer y qué es lo que te atrae de lo que a veces se denomina como los márgenes o las periferias, ¿no? Mirar las sombras. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que no hay una realidad, digamos, y eso me parece que es determinante, digamos. O sea, creo que es equivocado tratar de filmar la realidad. Por eso cuando decías antes lo del tiempo que se tomaría hoy Negropal, no sé, digamos, depende de quién y depende de qué circunstancia. Me parece que uno intenta, en todo caso, empaparse, por lo menos en mi caso, y retrotrayéndome a lo que fue Ocupas, que es muy distinto a quien soy hoy y mi realidad de hoy, digamos, ¿no? Me parece que estaba como muy embebido en ese momento vital de ser un pibe de esa edad, que tenés poco que perder, mucho tiempo, y no es que estás buscando la realidad, es que la estás transitando, digamos, y eso de alguna manera después termina llegando a lo que producís. Pero sí, en cuanto al método, una cosa que siempre tuve claro es que como yo no soy un tipo que tenga calle, siempre estuve como permeable a tratar de escuchar eso, digamos, y ver la manera en que eso se podía trasladar a un lenguaje, digamos. Pero no es algo que me interese específicamente, digamos. Lo que me interesa específicamente es más como el costado humanista de la cosa. Y en eso me parece que digamos, es como la capa más superficial, esta cuestión de lo callejero, ¿no? Por eso te decía antes, vos agarrás Crimen y Castigo y es actual. Digamos, y ese tipo lo conoces. Entonces, ese tipo de lenguaje es el que me interesa. Que obviamente es complejo y no, digamos, no hay garantía de que por más que lo intento suceda, ¿no? Estamos hablando de historia de una generación, este libro sobre Ocupas de Leandro Bartolotto, o a partir de Ocupas, podríamos decir, junto a ni más ni menos que Bruno Staniaro para charlar de esto. ¿Andás por ahí, Diego? Véngase nomás, vecino del barrio de Flores, que un minuto antes de la charla nos dijo, che, le compuse un tango a Ocupas y no puedo creer esta situación de poder compartirlo, así que suyo, maestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo volví a ver Ocupas hace como 5 años y medio por YouTube. Me generó muchos recuerdos de la juventud, de amigos. Yo iba a ver a los Gardelitos, que vos mencionabas, así que tenía algo ahí misterioso. Y bueno, me pareció que el tango tenía que dar cuenta de toda esa experiencia callejera, de esos años y de nuestra realidad. Las cosas que se viven en la calle, digamos. Entonces me pareció que Ocupas tenía que tener un tango. Así que bueno, tuve 5 años y pico corrigiéndolo. Y bueno, una gran alegría que me haya permitido leerlo acá. Perdón, tiene música de Damián Torres y se está presentando en el Festival de la Canción Argentina este año. Y dice así. La de Quilmes, Ocupas. El tren alarga el viaje para Quilmes. Promesas de buscar para encontrar. Mi fe se prende al cauce de los pibes. Las glorias de amistades que hoy no están. El pollo arrastra infiernos del pasado y Walter no chamulla sin humor. Ricardo es estudiante renegado y el chiqui todo un noble corazón. Fue una línea al voleo. Walter probó y la pegó. Se iba al sol y rancharon entre ansiedad y emoción. Y la ruleta giró. El diablo del pase primero, el pase de un dios para estallar. Bien subido al azar, callejero, Ricardo sintió en el trofeo la noche que invita al más allá. Al pollo lo arrincona la milonga y Walter jinetea en el compás. Ricardo se amotina en la derrota y el chiqui da su amor sin canchetear. Si viste al genio suelto de esas noches, sabés a dónde el fuego se afiebró. El alba fue el telón de las pasiones que a gatas
se rescatan con el sol. Joven, soñar de mi tiempo. Calles, cervezas, amor, segundeaban mi huella, que a los códigos cuidó. Y la nostalgia pintó. Yo invento fantasmas de amigos y asedio recuerdos sin cobrar. Bien envuelto en momentos de abrigo, convoco a ese olor de caminos, lavanda feliz, sin propiedad. Diego, vecino aquí del barrio de Flores, que se arrimó para compartir esta letra de tango que pronto podremos escuchar a partir de Ocupas. Apareció el término segundeo, me llama la atención porque si algo ocurre en Ocupas es una especie de segundeo constante que a veces se quiebra pero buscan recuperar todo el tiempo los personajes, ¿no? Y ya que aparece el número 2 del segundeo, les pregunto a los dos y con esto cerramos, ¿por qué es imposible un Ocupas 2? Porque la historia era esa, digamos, y siempre yo personalmente siento que fue una cuestión de lealtad hacia el Chiqui no continuar esa historia, pero por ahí sea un romanticismo. Igual una cosa linda respecto al segundeo que me hiciste acordar, hay una cosa que siempre me llamó la atención, de una escena que no filmé yo, sino que filmó mi hermano, que es cuando Ricardo sale de la comisaría y están los chicos esperándolo afuera en el capítulo final. Él sale, cruza y los chicos vienen detrás de él, y en realidad la escena arrancaba después. O sea, era todo un diálogo enorme, digamos, respecto de qué había pasado y qué sé yo. Y cuando la vemos en la isla edición, nos pareció que era mucho más lindo que no tuviera palabras y que fuera simplemente eso, Ricardo que empieza a caminar y los tres que aparecen atrás segundándolo en silencio y como que la amistad estaba ahí, digamos, ¿no? Me hiciste acordar de eso, el segundeo es muy importante en la serie, definitivamente. Leandro, ¿por qué no un Ocupas 2? Me parece que es irrepetible desde el plano, el mapita de época que hacía. En tal caso me parece que una continuación de Ocupas tendría que ser, digamos, como tomando a los unos esas vidas en la adultez y en todas esas mutaciones de estos años, pero sería imposible de ahí. Y me parece que, hoy en día nos sigue pasando cuando llega al final y te volvés a conmover con todo lo que pasó ahí, que realmente parte de toda esa movilización es por ese final. Y si hay algo de segundeo, precisamente es Chiqui dejando la vida ahí, me parece que es como una figura fuertísima, incluso mirando el pasado reciente de Argentina para ese año y también como cierto legado de entender que esas amistades que se creaban por azar, que se creaban de manera aleatoria en la ciudad, recorriéndola, también conquistaban intensidades tan fuertes que incluso dejaban la vida por defender ese tipo de vínculos. Rechazamos profundamente la adolescencia o la juventud perpetua, pero sin embargo cuando volvemos a ver Ocupas vuelve a latir algo de eso, como cuando uno va a ver una banda de rock y todavía algo de eso ocurre, cuando una canción te vuelve a movilizar eso y te dan ganas de cagarte a pescadazos en la costa de Quilmes, básicamente, de pegarle con un pescado a un compañero y después volver por él abrazado en el colectivo, y eso es lo que genera la gran obra Ocupas de Bruno Estañaro y de toda esa banda, ese plan colectivo, y lo que nos refresca, nos refuerza y nos hace pensar nuevamente Leandro Bartolota en este libro. Muchísimas gracias por estar acá y ser parte de la Feria del Libro de Flores. Muchas gracias. Gracias, Leandro, por el libro. Gracias. En el puesto de Sudestada, Morón al 2500 pueden conseguir este material. En un ratito acá,